No levanten la mano porque yo sé que no todos lo hicieron, pero les pedí que leyeran Hebreos capítulo 2. Es un tema precioso y quiero que abran sus Biblias ahí en el libro de Hebreos, antes de Santiago, casi hasta atrás de la Biblia, cerquita de las cartas de Juan, cerquita de Pedro, cerquita de Apocalipsis. Abran sus Biblias allá después de las cartas de Pablo. Está el libro de Hebreos. Este es un libro precioso, este es un libro muy bonito. No dice directamente quién escribió este libro de Hebreos. No se le atribuye directamente a Pablo, aunque muchos estudiosos piensan que Pablo lo escribió, pero por la forma como está escrito, se piensa que fue Apolos, otro grande predicador que había por ese tiempo en las iglesias. Así es que no importa quién lo haya escrito, es un libro que habla acerca de la santidad de Dios, habla acerca del sacerdocio de Cristo, es un libro muy bonito. Y el capítulo 2 particularmente encierra 4 temas que vamos a ver durante este mes de marzo. Y el capítulo 2 empieza diciendo: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Otra vez. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La Biblia está llena de temas, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Está llena de muchos temas que tienen que ver siempre con nuestra vida. Dios, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, fue escrito para que nosotros podamos tener vida a través de la palabra de Dios. Todos estos temas, el Señor nos habla de una y de otra manera. No importa las pruebas, no importa las tribulaciones que pasemos durante nuestro transitar en este mundo, nuestra confianza, nuestra convicción sobre lo que Dios ha hecho sobre nosotros nos tiene que sacar adelante todo el tiempo. No podemos quedarnos hundidos, no podemos quedarnos atorados en la vida. Cada vez que tenemos una situación que enfrentemos como personas, como familias, siempre va a haber algo en la palabra de Dios que nos va a dar un empujón para sacarnos de ahí. Nunca nos vamos a quedar atorados, no podemos quedarnos atorados. A lo largo de la Biblia hemos visto muchas situaciones de las que nos previene la Biblia una y otra vez. No sé si vieron el videíto, ahí les puse solamente algunos de los temas que hemos hablado aquí en la iglesia. Series de mensajes donde el Señor ha hablado una y otra vez de muchas cosas que estamos viviendo. Por eso dice este capítulo 2 de Hebreos: por tanto es necesario que con más diligencia, es decir, que le pongamos un poquito más de ganas para escuchar, para cuidar todo lo que estamos escuchando, no solamente de lo que hablamos en la iglesia, sino lo que Dios nos habla a cada uno en particular, como en nuestros tiempos devocionales. Cuando en la Biblia encontramos esta palabra, estas 2 primeras palabras en todas las historias que leemos en la Biblia, cuando dice por tanto, esto significa que viene de decir otra declaración, viene de decir otra verdad, viene de decir algo más, y por lo que dijo anterior, ahora dice por tanto es necesario. ¿Qué es lo que habla antes para que el capítulo 2 empiece con esta expresión? Vayan al capítulo 1, denle la vuelta a la página. Hebreos 1, el primer capítulo de Hebreos, hermanos, es un capítulo precioso en la Biblia. Nos habla acerca de lo que es Jesucristo, de quién es Jesucristo, el lugar de preeminencia que tiene Jesucristo de parte de Dios. Y Hebreos empieza diciendo: Dios, habiendo hablado en otro tiempo y de muchas maneras a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos postreros tiempos a través de su Hijo Jesucristo. Es decir, antes de Jesús, en los tiempos antiguos, a nuestros padres, dice el libro de Hebreos, le habló Dios al pueblo por medio de profetas.
Pero en este tiempo, después de Jesucristo, ahora nos ha estado hablando a través de Jesucristo, el cual, versículo 3, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y el resto del capítulo 1 sigue hablando acerca de las menciones que hacen los salmos, acerca de la grandeza, de la preeminencia, del primer lugar que ocupa Jesucristo dentro del rango en el cielo, a la diestra del Señor. Jesús nos ha estado hablando. Dice Hebreos: antes Dios nos habló a los padres por medio de profetas. Ahora, en este tiempo, nos está hablando por medio de Jesucristo. Nos está hablando por medio de su Hijo. En estos días tenemos que aprender a escuchar a Jesús. El problema es que el cristiano en este tiempo moderno no tiene tiempo de escuchar a Jesús. No tenemos tiempo para escuchar a Jesús. Tenemos tiempo para pedirle. Tenemos tiempo para pedirle que nos llene de gozo. Queremos su paz, queremos su consagración, queremos su consolación. Anhelamos su santidad, queremos su fuerza, queremos su cuidado, queremos su protección, queremos sus bendiciones. Pero no tenemos tiempo para escuchar a Jesús. ¿Me entienden el punto? Queremos todo lo que tiene que ver con Dios. Queremos todo lo que tiene que darnos Jesús, pero no queremos sentarnos a escuchar a Jesús. Y tú puedes decir, bueno, yo vengo todos los domingos y escucho al pastor. Está bien, el pastor te habla de Jesús, pero yo no soy Jesús. Tú tienes que tener un tiempo donde Jesús quiere hablar contigo todas las mañanas. Cuando había la multitud de gente que venía alrededor de Jesús, venía la multitud porque iba a haber comida, porque iba a haber milagros, porque iba a haber sanidades. Pero cuando Jesús les empezó a hablar lo difícil que era seguirle y el compromiso tan fuerte que había de seguirle, dice la Biblia que se empezaron a ir todos. Se empezaron a ir, se empezaron a alejar. Ya no querían escuchar lo que Jesús tenía que decir. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado a través de su Hijo. Esta generación de cristianos anda corriendo detrás de los profetas modernos, cazándolos para que les den una palabra, para que les profeticen, para que les den una nueva revelación. Ya hay páginas hasta en el Facebook, ¿verdad? Que te profetizan. Nomás con hacerle clic o con hacer share, ya te sale una profecía ahí. Ya no tenemos tiempo de escuchar a Jesús. Lo queremos todo rápido, queremos que todo sea instantáneo. Ya sustituimos los horóscopos ahora por las páginas que nos dicen rapidito lo que necesitamos saber de Jesús. Un versículo bíblico que nos diga lo que necesitamos saber. Pero Dios quiere hablarnos a través de Jesucristo. El Señor quiere todavía tener ese tiempo personal con nosotros. Todo lo que quiere decirnos, todo lo que quiere hablarnos, ya está en la palabra. Pero no nos hemos tomado el tiempo. No nos hemos dado tiempo de escuchar. Por eso dice este versículo: es necesario que con diligencia entendamos lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos ha estado diciendo. No sea que nos deslicemos, no sea que nos resbalemos. Jesús nos quiere hablar de manera personal, hermanos. Jesús quiere que cada uno de nosotros tenga un tiempo para escuchar lo que el Señor quiere. Venimos, cantamos, adoramos y a veces no dejamos un tiempecito, ¿verdad? Donde el Señor pueda hablar a nuestro corazón, donde podamos sentir esa palabra de Dios hablando con nosotros. Cuando habla este versículo que dice, no sea que nos deslicemos. Deslizarte no quiere decir, ¡pum!, caerte así de manera brusca, ¿verdad? Repentina. Eso es azotar, ¿ya? Azotó la res, ¡pum!, azotaste. No.
Deslizarse quiere decir que te vas resbalando y ni cuenta te das. Nosotros entendemos bien esto por el hielo en la calle, ¿verdad? ¿Cómo se siente cuando tu carro se desliza? ¿Lo puedes controlar? Difícilmente, ¿verdad? Difícilmente. ¿Qué te queda? Cuando se empieza a deslizar el carro, pues flojito y cooperando, mano. Nomás te agarras y te aprietas a ver a dónde vamos a dar, ¿no? Se siente re feo. A mí ya me tocaron 2 o 3 patinones de esos. O sea, el deslizarse muchas veces no lo puedes controlar, muchas veces no te das cuenta. No ves el hielo a veces cuando está en la calle. Tú ves la calle normal y no te das cuenta de que hay hielo. Me pasó saliendo de la college una vez, Frank. Salí ahí por la college precisamente y llegué al stop. Bien a gusto, y freno. ¿Cuál? Mi camioneta empezó a dar vueltas así. Y yo dije, ¿y ahora a dónde voy a dar? Cuando me di cuenta, yo dije, bueno, pues a ver a dónde se va a parar esto. Y ¡pum! Fui y me recargué sobre la banqueta nada más ahí. Ya no pude hacer más. Ya no pude controlar más el carro. Así es que cuando hablamos de deslizar, cuando la Biblia está hablando, no es a que nos deslicemos, a veces ni cuenta te das. Y nos vamos deslizando. Y a veces empezamos a caer en doctrinas, en prácticas que pensamos que son espirituales, que pensamos que son de Dios, pero por no darnos el tiempo de escuchar a Jesús, nos empezamos a deslizar. Cuando te deslizas, pasa algo peor. Hebreos 2:3, el siguiente versículo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Les dije que este capítulo 2 de Hebreos tiene 4 temas muy, muy importantes. Son temas fundamentales en la vida cristiana. El primer tema se trata precisamente de esto, de una salvación tan grande. El segundo tema es que todo está sujeto a Él. El tercer tema es el dolor del amor. Y el cuarto tema es el gran sacerdocio de Cristo. Si Dios lo permite, lo vamos a ver durante este mes. Pero vamos a empezar con una salvación tan grande. ¿Cómo puedo cuidar? Porque aquí dice que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. ¿Cómo puedo cuidar mi salvación? ¿Cómo puedo cuidar mi salvación? En primer lugar, primero necesito conocer mi salvación. Necesito saber de qué se trata la salvación, necesito saber por qué está operando, cómo opera la salvación dentro de mí. No puedo cuidar algo que no sabemos qué es. Dios habló en otro tiempo a los padres por los profetas y para ellos la salvación era obedecer la ley. Era obedecer todos los mandamientos de la ley. Era observar todos los preceptos y lineamientos que Dios había hablado por medio de Moisés. Pero ahora en este tiempo Dios está hablando a través de su Hijo. Y Jesucristo nos dice exactamente en qué consiste la salvación. Evangelio de Juan, capítulo 3. Jesús nos los dice con sus propias palabras. Es Jesús hablando a cada uno de nosotros. Ahí está diciéndoselo a Nicodemo, un principal de la sinagoga. Hay algunas Biblias, la mayoría de las Biblias, cuando ven en los evangelios, todo lo que está con letritas rojas es lo que habló Jesús. Todas las palabras de Cristo están marcadas en color rojo en muchas Biblias, como la mía, por ejemplo. No todos la tienen, pero muchas Biblias la tienen así. Eso te sirve para saber qué fue lo que habló Jesús. ¿Cómo vas a escuchar a Jesús? Tienes que leer lo que habló Jesús. Y fíjense lo que dice el Evangelio de Juan 3, desde el versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús está explicándole a Timoteo de qué se trata la salvación. 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 16, se lo saben todos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz
vino al mundo, es decir, Jesucristo vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta con sus obras que son hechas en Dios. Cuando estás en un grave peligro, necesitas que alguien te salve. ¿Cómo sé que la salvación de Jesucristo es tan grande que la tengo que cuidar? Si estás ahogándote en el medio del mar o en una alberca, tiene que venir un salvavidas a rescatarte. Si estás en medio de un incendio, tiene que venir un bombero para sacarte del fuego. Si estás siendo víctima de un asalto, tiene que llegar la policía para liberarte del asaltante. Cada uno de estos hombres, cada una de estas personas que han sido entrenadas para salvar vidas, están listas para venir a salvarnos. Pero parte de su entrenamiento dice que primero tienen que ver por sus propias vidas. No se pueden arriesgar a perder sus propias vidas tratando de salvar gente, aunque hay muchos héroes que lo han hecho. Pero en el entrenamiento se les enseña que ellos tienen que aprender a proteger primero sus propias vidas. Pero si estamos viviendo en pecado, si estamos viviendo en amargura, si estamos viviendo en tristeza, en depresión, si hay odio en nuestro corazón, si vivimos rodeados de maldad, si nuestro pecado es tan grande que nos tiene totalmente separados de Dios, entonces necesito una salvación muy grande. Necesito alguien que no solamente me venga a salvar. Los rescatistas se protegen, pero la salvación que yo necesitaba alguien que estuviera dispuesto y que supiera de antemano que el venir a rescatarme significaba que tenía que sacrificar su propia vida. Por eso habla Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo voy a cuidar mi salvación si ni siquiera sé lo que costó mi salvación? Mi salvación costó la vida de Jesucristo. Mi salvación costó la vida de un hombre inocente. Por eso Jesús le está diciendo a Nicodemo ahí en Juan capítulo 3. Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Números capítulo 21, no lo busquen, léanlo después en su casa. Había serpientes por todo el campamento en el desierto en Israel, y las serpientes venían y mordían a los hijos de Israel, y había una gran mortandad. Se estaban muriendo porque eran serpientes venenosas. Y Moisés clama a Dios y dice, ¿qué hago? Y Dios le dice, Moisés, hazte una serpiente ardiente y levántala en una estaca, en un palo, en un madero. Y el que sea mordido por la serpiente, si voltea y ve hacia esa serpiente, va a ser sanado. Y Moisés labró una serpiente de bronce, la puso en un palo y lo levantó en medio del desierto. Y aquel que era mordido por esas serpientes venía donde estaba aquella serpiente, donde estaba esa estaca, donde estaba ese madero, y al contemplar esa serpiente inmediatamente eran sanados del veneno. Y Jesucristo dice, de la misma manera como lo hizo Moisés, ahora es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en una estaca, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que costó mi salvación. Eso es lo que costó la salvación tan grande. ¿Por qué? Porque no solamente era asunto de salvarme, de ahogarme de un charco de agua. No era sacarme de un poquito de lumbre. Estaba yo muerto. Estaba muerto espiritualmente. Estábamos muertos. Y la única manera que había de poder sacarnos de esa muerte era que alguien más pusiera su vida en lugar mío, para que yo pudiera tener vida y vida en abundancia. Nuestra salvación costó la vida de Jesús. En diciembre apenas les compartí
una serie completa sobre Isaías 53. Eso es lo que costó nuestra salvación. Eso es lo que le costó al Señor, la salvación tan grande. La tengo que cuidar, no por miedo a perderla, hermanos. No por miedo a perderla, sino porque entiendo lo que costó y sé lo que Dios ha puesto en mis manos. Si somos salvos ahora nosotros, hermanos, entendamos lo que tenemos en las manos. Si Dios pagó nuestros pecados, nuestra deuda, con la sangre de su Hijo Jesucristo, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que oír con más diligencia y poner atención a lo que tenemos en las manos, no sea que nos deslicemos, dice Hebreos. A veces tomamos muy a la ligera lo que es la salvación de Cristo. A veces tomamos muy a la ligera lo que es la vida cristiana. A veces tomamos muy a la ligera lo que es la sangre de Cristo Jesús derramada sobre nosotros. Por tanto, es necesario que con mucha diligencia prestemos atención a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Así es que tengo que aprender qué es lo que significa esta salvación tan grande. Pero en segundo lugar, tengo que aprender a amar y a respetar la palabra de Dios. Tengo que aprender a amar y a respetar esta palabra. Esta palabra costó mucho trabajo que llegara para nosotros, hermanos. No vamos a venerar las hojas de papel no son santas, ni la cubierta. Pero todo lo que dice es la palabra de Dios revelada en nuestras vidas. Y yo tengo que tener mucho respeto por esta palabra y tengo que tener mucho amor por esta palabra. Tengo que entender lo que significa el privilegio tan grande de poder tener la palabra de Dios en mi vida para poderla meditar, para poderla escuchar, para poderla incorporar a mi estilo de vida todos los días. Tenemos que tener más respeto por esta palabra. Tenemos que tener más respeto por la palabra de Dios, hermanos. Rosy tenía una tía, una cristiana, una hermana ya anciana, era ancianita. Y era impresionante esta hermana porque ya ancianita, la tía Juanita, cuando iba a leer la Biblia, hermanos, para ella era algo tan profundo, tan especial, que ella agarraba su Biblia con mucho cariño, la ponía sobre la mesa y ella tapaba su cabeza, cubría su cabeza y con mucho cuidado abría la Biblia y empezaba a meditar. Era impresionante, porque no era un asunto, no lo hacía por religiosidad. Hay mucha gente que hace eso por religiosidad. Hermanas, si quieren llevar a la bebé allá al cunero, ayúdenme tantito. O en ese cuartito, mira, ahí la pueden cuidar, si quieres, Carlita. Ahí hay un cuartito donde pueden ver y se escucha. Y ahí pueden tener a la bebé para que no les interrumpa ahí. No era asunto de religiosidad, no era asunto de estar solamente, muchas iglesias lo hacen así, hay mucha gente religiosa, ¿verdad? No, se sentía esa devoción. Rosy me platica, dice, yo me acuerdo cuando mi tía Juanita abría su Biblia con ese amor, y eso es padre, hermanos. Eso es hermoso y eso mucha gente anciana todavía lo hace con mucho respeto, Ahorita encontramos Biblias regadas por todos lados aquí. Acaba la reunión y por todos lados hay Biblias y por todos lados, y a veces me encuentro Biblias, las abro, hojas arrancadas, rayoneadas. Hermanos, tenemos que amar la palabra de Dios. Tenemos que aprender a respetar la palabra de Dios para poder cuidar esta salvación tan grande. Tengo que aprender a amar la palabra de Dios. Tengo que deleitarme en ella. Tengo que guardarla en mi corazón, obedecerla. David amaba la palabra de Dios. El salmista David, él amaba la palabra de Dios. Me encanta cómo describe en el Salmo 19 de una manera tan espectacular la palabra de Dios. Salmo 19, versículo 7. Fíjense lo que dice. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel,
que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. David describe 6 atributos de las Sagradas Escrituras. David dice que es perfecta, que es fiel, que es recta, es pura, es limpia y es verdad. 6 descripciones de lo que es la Biblia, 6 descripciones de lo que es la palabra de Dios. Pero cuando yo veo en la Biblia que Dios quiere describir algo que tiene que ver con su divinidad, casi siempre encuentro 7 características. Pero David solamente menciona 6. 6 características de lo que para él era la palabra de Dios. Pero cuando la Biblia habla de perfección, cuando habla de un asunto relacionado con Dios, habla de los 7 espíritus de Dios, habla de las 7 estrellas, habla de los 7 candeleros, habla de los 7 pastores de las 7 iglesias, habla de las 7 días de la creación. Siempre habla el número 7 cuando Dios habla de su divinidad en la Biblia. Y yo, por más que le rascaba al Salmo 19, dije, ¿por qué no me salen 7? Porque me salen 6 características de la palabra de Dios. Y se me vino otra vez a la mente Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, por David, uno de ellos, en este tiempo nos ha hablado a través de Jesucristo. Y dije, ahí estás. 6 me dijo David. Jesucristo me dijo la que faltaba. Jesucristo me dice la que faltaba. Jesucristo dijo en Marcos 16:15 a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. La número 7, la palabra de Dios es poder de salvación para todo aquel que cree. Así es que ahora tenemos lo que es la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta lo que dice Jesús. 7 características hermosas de la palabra de Dios. Es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia, es verdad. Y Jesús añade la 7ª, y es poder de salvación para todo aquel que cree. Pablo lo dijo, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y después también al griego. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Hay peticiones en tu corazón? ¿Hay cosas que quieres que Dios haga en tu vida en este momento? ¿Hay necesidades en tu familia? ¿Por qué no dejamos de afanarnos, hermanos? ¿Por qué no dejamos de buscar en Egipto las respuestas y aprendemos a disfrutar de la presencia y de la voz de Jesús hablando a nuestro corazón? Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, deleítate. Jesucristo dijo, hablando de la oración: cuando ores, no seas como los hipócritas, como los fariseos, que les gusta pararse en medio de las plazas y hacer sonar trompeta de que están orando para que todo el mundo los vea. Dice, pero tú cuando ores, dice, entra en tu cámara, en tu recámara, en tu cuarto, en una habitación, entra en secreto, tú y el Padre. Tú y el Padre. Es muy bonito venir a orar aquí todos juntos y pasamos un excelente tiempo como iglesia orando los días jueves, comercial, por los que no han venido. Bonito tiempo. Pero el tiempo, ese tiempo de iglesia no sustituye el tiempo personal de oración. No sustituye tu tiempo en el que te tienes que meter a tu cámara
y empezar a hablar con Dios y empezar a dialogar y empezar a escuchar. Y tú dices, es que pues, me quedo dormido. Practícalo, practícalo, habla. Abre tu Biblia, empieza a leer, empieza a meditar, cierra tus ojos, quédate calladito. No hables, no digas nada. Mantén tu mente calladita. Y vas a ver una maraña de pensamientos acá. El bill de la luz, los frijoles que se te van a quemar, no compraste la carne, el niño tiene que ir mañana a la escuela tempranito, tienes que llevar también la tarea que no llevaste, pero de pronto en esa maraña como que se empieza a abrir un espacio y de pronto dice, encuentras ahí un pensamiento que llega y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Los frijoles empiezan a dejar de tener importancia. Y vuelves otra vez y empiezas, Señor, ¿qué es lo que quieres hablarme? ¿Qué es lo que necesitas, Señor? Y de pronto en esa maraña de pensamientos otra vez, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego. Wow. Y empiezas a escuchar. Así se escucha la voz de Dios. Así se escucha la voz de Dios. No esperes las campanitas, No esperes el ángel que va a llegar. A ver, aquí aparece aquí un resplandor que me deje como ciego. No sabes ni lo que pides. No te metas en ese rollo. Métete, abre la palabra, empieza a leer, empieza a meditar, empieza a orar y vas a ver cómo Dios empieza a hablar. Y una vez que empiezas a ejercitar los sentidos y empiezas a escuchar, a ser sensible, cuando conoces la voz de Dios, no es una voz humana, no es una voz que puedas diferenciar, es una voz espiritual, son versículos, son mensajes, Dios hablando nuevamente su palabra, no inventándote cosas, Dios hablando a tu mente, Dios recordándote versículos. Entonces empiezas a ejercitar este tiempo de adoración, este tiempo de comunión con Dios. Aprende a amar y a respetar la palabra de Dios. Es bonito ver que mucha gente pone en sus muros versículos bíblicos, pero ¿cuánto meditamos por ese versículo antes de ponerlo? O nada más porque alguien más lo puso, lo compartimos, está chido el versículo, lo ponemos. No podemos abaratar la Biblia de esa manera. Tiene que ser algo que realmente haya impactado en nuestra vida, algo que realmente Dios nos haya hablado. No estés buscando en el Facebook, a ver qué me dice Dios ahora. No busques ahí, abre tu Biblia. Esfuérzate un poquito, abre tu Biblia, busca tu alimento propio, ve a la presencia de Dios, empieza a atender con diligencia las cosas que hemos escuchado de parte de Jesús, para que no nos deslicemos y empecemos a ver la palabra de Dios solamente como un amuleto de buena suerte que siempre nos dice lo que queremos oír. ¿No se han dado cuenta que no, mejor no se los digo? Se me hace que va a haber pieles un poco sensibles aquí. ¿Aguantan? ¿Me aman? Ok. Esta es mi opinión. La opinión de Jorge Carpinteiro. ¿Ok? Cada quien puede tener su propia opinión y cada quien puede hacer de su vida un papalote, dice el dicho. ¿Ok? Mi opinión. ¿Se han dado cuenta que todas esas cositas que salen en Facebook, versículos y todo esto que te adivinan la suerte, se han dado cuenta que ninguno de esos versículos habla acerca de amonestarte en tu vida? Ni hay ningún versículo. Nunca vas a ver que te salga Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. No vas a ver que te salga Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nunca vas a ver que te salga Apocalipsis 25. Arrepiéntete y mira de dónde has caído para que tus obras sean mejores que las anteriores. Nunca vas a ver de ese tipo de versículos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay gente que ha empezado a tomar la Biblia igualito que los horóscopos de Walter Mercado y que las predicciones del brujo mayor. Y solamente oímos lo que queremos oír.
Solamente escuchamos las promesas, pero jamás en esas promesas viene implícito el compromiso para que esa promesa se pueda activar en tu vida. Te hablan la promesa, ¡qué muy bonito! Ningún arma forjada contra ti prosperará. Cool. I like it. Pero ¿cuál es el compromiso? ¿Qué es lo que dice la Biblia antes de dar esa promesa? Ninguna promesa de Dios, mis amados, es gratis. Ninguna promesa de Dios viene antes de un compromiso. Ninguna promesa de Dios va a venir a nuestra vida antes de un compromiso de santidad, de un compromiso de buscar la presencia de Dios, de un compromiso de obediencia. Esto es la tan famosa doctrina del positivismo cristiano que está muy de moda. Puras promesas y nada de compromiso. Ya se los he predicado algunas veces. Pero ¿se dan cuenta qué fácil es deslizarnos? Oye, pues está bien chido, está bien. Nomás le haces clic y ya se resolvió mi asunto espiritual. Métete a la palabra de Dios. Deja de jugar con la Biblia. Deja de jugar. Para mí, se los dije, esta es mi opinión. Este libro es tan especial. Es tan sagrado lo que dice cada uno de estos versículos. Le tengo tanto respeto a lo que dice cada uno de estos versículos y tanto amor, que a mí se me hace horroroso abaratarlo y usarlo como un horóscopo del día. Mi opinión. Ustedes lo pueden hacer como quieran. Cada quien lo puede hacer. No lo estoy criticando. Yo sé que, el pastor es un religioso, es un fanático, digan lo que quieran. Para mí, esta palabra, hermanos, no saben lo que significa. Cuando yo puedo leer y lo que costó, como Pablo, las condiciones en las que estaba escribiendo estas palabras. Y ahora solamente con un clic o con un share, pienso que ya resolví mi asunto espiritual. Hermanos, esto es mucho más profundo que eso. Hay que amar la palabra de Dios, hay que respetar la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para hacer juegos, la palabra de Dios no es para estar jugando, no es para estar jugando a las adivinanzas. La palabra de Dios es para atesorarla en nuestro corazón. La palabra de Dios es para bendecir. Cuando compartas un versículo, habla un poquito de lo que Dios te habló en ese versículo. Habla de lo que Dios está tratando en tu vida. No solamente avientes, no caigas al positivismo cristiano. La gente necesita escuchar que la paga del pecado es muerte. La gente necesita escuchar que necesita comprometerse con Dios. La gente necesita escuchar que hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. La gente necesita escuchar la palabra de Dios entera. No solamente sacar perlitas, no solamente sacar cositas bonitas para hacerme el día, para sentirme bien durante el día. Detrás de cada promesa hay un compromiso. Detrás de cada promesa está la sangre de Cristo. Detrás de cada promesa está el compromiso de guardar y de cuidar una salvación tan grande. Porque es muy fácil deslizarse. Es muy fácil deslizarse. Por último, traspasa esta grande salvación a tu siguiente generación. Jueces capítulo 2, versículo 8 dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en el monte de Efraín. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. ¿Qué va a pasar con esta salvación tan grande, hermanos, después de que nos muramos? ¿Qué va a pasar después de que entreguemos el equipo? Estamos seguros que viene otra generación detrás de nosotros cuya máxima prioridad en su vida va a ser cuidar esta salvación tan grande. ¿O cuál es el concepto que nuestros hijos tienen respecto de la salvación en este momento en Cristo Jesús?
Para empezar, ¿estamos seguros que nuestros hijos son salvos? ¿Tenemos la seguridad de que nuestros hijos son salvos? De los 7 años para adelante que ya tienen más o menos noción. ¿O pensamos que por venir a la iglesia ya se salvaron? No. ¿Estamos seguros de que nuestros hijos ya son salvos? Yo tengo la seguridad. No es bronca de la iglesia. No es bronca del maestro de escuela dominical. Es mi bronca. Porque Jesús dijo que yo amaría a mi prójimo como a mí mismo. Y el prójimo más cercano que tengo son mis hijos. Y son los primeritos que yo me tengo que asegurar que ellos entreguen su vida a Cristo. Yo tengo que estar seguro. No lo puedo dejar a la deriva. No puedo descuidar esta salvación tan grande. Una vez que yo he creído en Jesús, que estoy seguro de mi salvación, ahora tengo que asegurarme de que mis hijos vienen detrás de mí. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo logro que mis hijos vengan atrás de mí? Simple. Sigue las instrucciones. Deuteronomio capítulo 6. Ahí están las instrucciones para asegurarnos de que nuestros hijos vienen detrás de nosotros. Deuteronomio 6:4. El Shema que le dice Dios a Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto lo tienen que saber todos. Y me tengo que asegurar que mis hijos entiendan. Mi hijita, no hay más Dios que tu Dios. No hay otro más grande que tu Dios. No hay uno más, solamente Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. A ver si no se le graba a tu hijo. A ver si no se le queda grabado que Jehová uno es. Si lo pones todos los días y cuando lo vas a llevar a la escuela, hijo, quiero compartirte un versículo bíblico hoy. Mi hijo, a ver, tú compárteme ahora un versículo bíblico. Y cuando llegue de la escuela, al sentarse a comer, a ver, tú vas a orar ahora y dale gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida. Y duro, y duro, y duro, y duro. Y la vas a amarrar, y la vas a poner, y la vas a marcar. Y te vas a poner aquí como brazalete. Y te la vas a pegar aquí en la frente. Y la vas a repetir al levantarte, al acostarte. Para que no se te olvide que el Señor uno es. Para que te quede bien clarito, mi hijo. Para que entiendas que tienes que cuidar una salvación tan grande. Dios habiendo hablado a los padres por los profetas, porque esto lo dijo Dios a través de Moisés a los padres en el Antiguo Testamento, pero en los postreros tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Y Jesucristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y después en Mateo 28, instruye a la iglesia. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad a todas las naciones. Enséñales, repíteselos, díceselos, amárraselos como brazaletes, pónselos aquí en medio, dijo Moisés. Y Jesús dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he hablado. Todo. Y entonces viene la promesa. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
¿Por qué a veces no siento como que Dios está conmigo? Porque no has guardado todo lo que ha mandado. Porque solamente nos queremos comer lo sabrosito, lo de arriba, pero no nos metemos a buscar la profundidad de Dios. Porque cuando se trata de estudiar, cuando se trata de escudriñar para sacar la vida eterna, de pronto nos da flojera, de pronto nos da pereza. Y no queremos ir, y queremos ir solamente lo suavecito. Si nos aseguramos, hermanos, de nuestra salvación, y nosotros ya estamos seguros de nuestra salvación, pero si no nos aseguramos de que la siguiente generación venga detrás de nosotros sobre el camino de la verdad, va a ser muy fácil que ellos se deslicen hacia caminos de mentira y de maldad. Y se va a levantar entonces una generación que no sepa lo que Cristo habló y lo que hizo en nosotros. Terminamos nuevamente en Hebreos 2. Vengan, hermanos de alabanza, para ministrar, por favor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hablando del Antiguo Testamento, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ha habido testimonio de que el Evangelio de Jesucristo cambia vidas en medio de nosotros. Aquí hay muchos testimonios, vidas que han sido transformadas por el poder del Evangelio, matrimonios restaurados. El Señor ha vuelto el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Reúne a los que antes eran enemigos, ahora los reúne como amigos y como hermanos en Cristo. Hace habitar en familia al huérfano, da socorro al desamparado. Lo hemos visto, lo hemos vivido cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? ¿Cómo podemos ser capaces de descuidar algo tan grande, tan hermoso que el Señor nos ha dado y ha puesto en nuestro corazón? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, no sea que nos equivoquemos. Los tiempos están muy difíciles, hermanos. Los tiempos están peligrosos. Y si nosotros no tenemos la madurez, si no tenemos la libertad, si no tenemos el tiempo, si no tenemos la paciencia de escudriñar, de buscar en la palabra de Dios, va a ser muy fácil que nos deslicemos. Va a ser muy fácil. Y ¿saben qué? Cuando uno se desliza, casi es imperceptible, no se da cuenta, hasta que a veces es demasiado tarde y a veces nos damos cuenta de que estuvimos a punto, a tiempo de evitarlo y no lo hicimos. Quiera el Señor que cada uno de nosotros, hermanos, podamos aprender a escuchar con más diligencia y a ser sabios en cuidar esta salvación tan grande. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Pónganse de pie y vengan, hermanos de Ujieres. Vamos a participar de la cena del Señor. ¿Ya están los muchachos? Ok. Digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto